se acaba de aprobar la anulación del CONACYT y ahora pusieron en un mismo saco a las humanidades, las ciencias y tecnologías. Quieren dar apoyos directos a científicos e investigadores. Y apoyos directos significa control. Es decir, cuando tú le das recursos públicos a una institución para que esa institución, con base en su manera de hacer las cosas, en su visión, en sus proyectos, reparte esos recursos entre sus investigadores, lo que estás haciendo es dejarle la decisión a cada institución. Y como hay muchas instituciones, pues vas a tener una gran diversidad de aproximaciones a los problemas científicos y tecnológicos, que es lo que suele pasar. No hay nadie que esté investigando solamente una cosa que no esté investigando nadie más. En general, los grandes problemas están siendo sometidos a muchísimas aproximaciones y entonces algunas de ellas funcionan y otras no funcionan. Y ahí hay que tener la conciencia de que mucho del dinero de la ciencia va a eso, a proyectos fallidos que sonaban bien al principio y que resultó que no funcionaban. Y es parte de la inversión científica, no es ni que hagan mal su trabajo los investigadores, ni que se equivoquen las instituciones, sino que hay que seguir todos los caminos. Y de pronto alguno de los científicos viene caminando, da la vuelta a la esquina y ¡paf!, se encuentra con algo que no esperaba. Lo que consigue el CONACYT con esta actitud, evidentemente, es que quien quiera quede en la satrapía del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, que es como le han puesto ahora, con la nueva ley de ciencias que la sátrapa actual del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Bulla Roses, ordenó o hizo que se ordenara que se suspendieran 5 parlamentos públicos que quedaban pendientes para que los científicos de verdad hablaran con los legisladores antes de que se hiciera la votación. De 7 parlamentos se hicieron solamente 2 y luego se procedió a hacer la votación en algo de lo que se llama, y quizás luego podemos abundar en ello, la dictadura de las mayorías, porque la democracia no es solo una cuestión de quienes tienen mayoría, quién tiene minoría. La democracia es muchísimas cosas más, que entre otras cosas incluyen el evitar la dictadura de las mayorías y evitar que las minorías queden desprotegidas, que sean víctimas de injusticias por el solo hecho de no tener los votos suficientes, ¿no? Entonces, por lo que ha hecho María Elena Álvarez Bulla, a mí tampoco me sorprende. Esa ley que ahora ha colado ya la tenía abocetada en el proyecto que hizo en 2018, antes de que López Obrador ganara. Cuando López Obrador dijo que la iba a nombrar al frente del CONACYT en un debate con otros candidatos, fue cuando yo empecé a protestar y a decir, no, esto no puede ser, esto es un error gravísimo, esta mujer es una renegada de la ciencia, esta mujer ha mentido en el pasado de manera constante y demostrable, ha manipulado la ciencia, ha manipulado los estudios, ha ocultado estudios que no le dan la razón, le ha dado importancia a estudios absolutamente inaceptables como los del el pseudocientífico también Seralini, francés, antitransgénicos, que por ejemplo para demostrar que el glifosato producía cáncer, le aplicó cantidades delirantes de glifosato, que si usted se bebiera 3 litros de glifosato al día, más o menos estaría como las ratas de Seralini. Pero además eligió una cepa de ratas que se utilizan para investigaciones de cáncer y que por lo tanto tienen una tendencia genética a generar tumores. Es decir, son ratas que se han creado para que produzcan tumores para poder estudiar mecanismos contra el cáncer. Claro, ¿qué hicieron las ratas? Producir tumores por culpa del glifosato. No, hombre, porque así estaba diseñada esa cepa en particular para los estudios de oncología. Sin embargo, esto de María Elena Álvarez Bulla esto es la verdad. Miren, ahí está demostrado todo lo que yo decía. Oiga, pues que aquí hay otros 35 estudios que dicen lo contrario. Ah, no, esos no valen. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y si esta ley estaba bocetada en 2018 en el programa que desarrolló sola, sin asesoría de nadie, Álvarez Bulla, y que yo comenté ampliamente en un video en este canal en 2018, cuando todavía no tomaba posesión López Obrador, pues no me sorprende.
Es lo que ha querido siempre. Atacar a todos los científicos que no la acatan, que no se someten a ella, premiar a los científicos o amigos o hasta modistas que se someten a ella y controlar la ciencia para ideologizar la ciencia y lograr que solamente se hagan las investigaciones que a ella le parecen ideológicamente correctas porque van a ayudar al futuro del país, cosa que no puedes saber. Cosa que no puedes saber. No puedes saber qué investigación va a rendir frutos benéficos para un país o para una profesión determinada o para una actividad humana determinada. No lo sabes ni cuando estás metido en ello, mucho menos lo sabes desde fuera. Estaba yo pensando ahora en un medicamento contra la diabetes de tipo 2, que ahora se ha descubierto que aplicado a personas normales ayuda a reducir, a bajar de peso, pero todavía no se sabe si tiene algunos problemas secundarios, pero resultó que servía para esto y no se lo imaginaban. La Viagra o el Viagra, el sildenafilo, estaba investigándose para otra cosa y de pronto se descubrió que por el óxido nitroso, que facilita la captación de óxido nitroso, resulta que permite que la sangre fluya más libremente hacia el pene y entonces logra erecciones en personas que no tenían erecciones desde no sé cuánto tiempo atrás. Nadie lo sabe. Y Álvarez Bulla pretende saberlo única y exclusivamente por lo que ella ideológicamente decida, que seguramente será bueno para el país. Total, si ella es la única que manda, ¿quién le va a decir algo? Yo intenté parar ese nombramiento y fui saboteado por gente cercana a mí en el pasado y gente que está muy cercana hasta hoy con Andrés Manuel López Obrador, como fue el caso de Pedro Miguel. Así que ya lo sabíamos y así va a ocurrir.